Hola, ¿qué tal? Soy Frank y el día de hoy te voy a presentar los verbos más comunes que existen en inglés. El primero es el verbo be. El verbo be es especial porque este verbo tiene dos significados. Podría significar ser o estar. Y este verbo en particular tiene tres posibles conjugaciones, que sería am, is o are. Depende del sujeto con el que lo conjugues. Podría ser I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Es un verbo especial. Después tenemos el verbo say. Y el verbo say es muy parecido en español a el verbo tell. Say, tell. Say, tell. Ambos son decir, solo que uno, el verbo say, se utiliza de manera general. Por ejemplo, como lo hacen los políticos. They say uh, things in front of an audience. Dicen cosas frente a una audiencia, pero no se refieren a alguien en particular. El verbo make es muy parecido al verbo do, pero el verbo make tiene que ver con cuestiones físicas, mayormente con hacer cuestiones físicas. Ujú. Y el verbo take es el verbo agarrar o tomar, muy común en inglés. Tenemos el verbo want, que es querer o desear, y también el verbo find, que es el verbo encontrar. Seguido del verbo work, work, uno de los verbos más comunes, trabajar. Have, have, el verbo tener. El verbo go, que es ir, y know, que es saber. Recomendación, a pesar de que tiene la K al inicio, es un poco más sencillo si intentas no pronunciarla y solo dices no. Tenemos el verbo see, que es ver, y es muy parecido al verbo look. El único contraste que tiene con el verbo look es que see es algo que hacemos de manera general. Ajá. Y look es algo que hacemos con un grado mayor de concentración. Tenemos el verbo give, que es dar, y también el verbo do, que como te comentaba anteriormente es parecido al verbo make, solo que do se enfoca más como en cuestiones como mentales. ¿Sabes? Por ejemplo, hacer la tarea, do the homework, pues tiene que ver más con una cuestión mental. Ajá. Y el verbo get, este verbo es especial. En este contexto es conseguir. Pero get es uno de estos verbos que puedes combinar con varias palabras y tiene distintos significados. Get, get, get. Tenemos el verbo think, think, pensar. Y también el verbo venir, que es come. Tenemos el verbo use. Recuerda que la U en inglés suena como you. Entonces esta palabra sería use. Y lo que te comentaba hace unos instantes, el verbo tell. Cuando utilizas el verbo tell, siempre vas a decir a quién. Por ejemplo, tell me, dime a mí. Tell your mother, dile a tu mamá. Tell your best friend, dile a tu mejor amigo. Dile a quién. ¿Vale? Pues bueno, estos son algunos de los verbos más comunes en inglés que sí o sí necesitas dominar, necesitas recordar, necesitas aprender, porque son de los que más utilizamos al hablar inglés. Éxito, a estudiar.